Buen día. Buenos días, Janet. Más que dudas con el material porque estaba súper claro, era como todo lo que se conversó en la clase pasada, sucedía con la plataforma que veía cierto módulo y hacía hacer de nuevo la actividad o se veía de nuevo el video, entonces era igual fome porque ya todo eso estaba pasado. Ah, perfecto, perfecto. Mm, Podría haber ahí, qué buen reporte para María José para estar al tanto con eso de la Sí, plataforma. sí, yo voy a dejarle de todas formas el correo acá, no sé si lo tengan, pero se lo voy a dejar para cualquier duda en relación a la plataforma o consultas, pero voy a presentar este inconveniente que hubo a las personas encargadas de la administración. Pero de todas formas, si es posible, Janet, enviar un correo con toda la situación que te pasó al correo que yo voy a escribirle ahora para que esté más clara la información. ¿Ok? sí, y Gracias, no fue María. eso, disculpe, no fue solo a mí, mi compañera que Claudia Vega, que en este rato tiene problemas para entrar al Zoom, Ujú. también comentábamos anoche lo mismo. Ya, No sé perfecto. si a alguien más le pasó. Ya, yo he navegado en la plataforma, no, no me ha pasado eso por ahora, pero podría ser que le esté pasando a varias personas de todas maneras. Qué bueno Sí. saberlo desde ya. Ahora revisaremos la lección. Bueno, en la clase anterior, ¿cierto? Yo les comentaba que una muy buena manera de ir avanzando en este curso es a lo mejor poder revisar este contenido muy dinámico que está en la plataforma, porque además es muy breve también, lo puntualiza muy bien en los conceptos y va avanzando muy rápido. Y luego venir a la clase sincrónica para poder ampliar acá la información y que vengan ya con preguntas y con curiosidades respecto a lo que tenemos que abordar. Pero eso de acuerdo también a los tiempos de cada uno, ¿ah? Para algunos a lo mejor va a ser posible, para otros no. ¿Alguien de los que ya están acá pudo realizar ese ejercicio de ver primero el módulo de hoy y luego venir a la clase? Para mí. Sí, ya veo por ahí algunas caritas asintiendo. Bien, y lo otro que me gustaría preguntarles, compartí un documento con los grupos de trabajo para el trabajo que tienen que realizar al final del curso. ¿Pudieron verlo dentro de la plataforma o María José me confirma si ese documento ya está disponible para ellos? Si no, para mostrarlo hoy al final de la clase. Lo voy a revisar ahora y te confirmo Ya. para De ver si todas lo maneras, los que subieron. están acá, ¿alguno lo pudo ver? ¿Sí? Gloria, ¿tú pudiste verlo? Profesora, se veía la actividad, pero la lista de los grupos estaba mal porque pertenecía a otro grupo, a otra clase. Ya. Sí, es el documento anterior el que está ahí, también lo pude ver. Sí, hay que subir la nueva información. De todas maneras, Mm. si al final de la clase, les recuerdo, vamos a tomar la asistencia y además de eso también les voy a mostrar acá los grupos de trabajo, ¿ya? Pero igual ese documento debiese ser actualizado en la plataforma para que tengan acceso a él, ¿ya? Bien, si no hay preguntas entonces sobre lo que hemos visto hasta ahora, voy a compartirles mi pantalla y les pido por favor que me puedan confirmar cuando ya la puedan visualizar para estar clara de que estamos ok. ¿La pueden ver? Sí. Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Bien, en el módulo anterior estuvimos hablando, ¿cierto?, acerca de la inteligencia emocional y de alguna manera cómo esta inteligencia emocional, ¿cierto?, nos puede ayudar a nosotros a minimizar ciertos efectos o sintomatología que nos puede llevar a una escalada dentro del síndrome de burnout, ¿sí? Hablamos también acerca de los ambientes VICA, que son ambientes muy complejos, muy volátiles, ¿cierto?, que se comprende de acuerdo al contexto actual que estamos viviendo a nivel global también. Y también vimos por ahí las fases del síndrome de burnout como una manera de poder reconocerlas efectivamente y poder comprender cuándo podríamos estar ingresando en alguna de esas fases y poder trabajar a nivel personal y organizacional de manera más preventiva. El día de hoy vamos a revisar el módulo 2 que es sobre la gestión de las emociones, ¿sí? Por gestión de las emociones vamos a entender todos los comportamientos que nosotros realicemos para modificar una emoción,
para modular una emoción, ¿sí? Puede ser modificar su intensidad, su duración, trascender de una emoción negativa a una emoción positiva. Todo eso tiene que ver con cómo yo modulo mis propias emociones, ¿sí? Entonces, el objetivo de la clase de hoy es que podamos reconocer, ¿cierto?, cuáles son los factores que inducen el estrés y el bienestar personal, tanto en el trabajo como en la vida cotidiana. Y vamos a abordar los siguientes contenidos. Vamos a hablar primero acerca de para qué sirven las emociones, ¿sí? ¿Cuál es la funcionalidad que ellas pueden tener? Vamos a hablar además también acerca del ciclo de las emociones. Vamos a revisar algunas emociones en particular que podrían ser aquellas que pudiesen darse más en el contexto laboral sobre todo. Y vamos también a hablar acerca de adaptación y comunicación, ¿sí? Emociones que pueden impactar la adaptación y la comunicación de nosotros en el contexto laboral. Bien, entonces para comenzar me gustaría preguntarles, ¿para qué creen ustedes que nos pueden servir las emociones? Algo esbozamos en la clase anterior, ¿sí? Pero de todas maneras tienen muchas funcionalidades, entonces podríamos hacer una pequeña lluvia de ideas. ¿Para qué nos pueden servir? La verdad es que sirve, hay como un listado súper grande de para qué nos pueden servir las emociones. Eh, Me imagino que o sea, en general servirán para interactuar con los demás, para autoanalizarse, para adaptarse a determinados ambientes. O Ujú. sea, tiene como muchas, y esas de ahí se reparten en muchas otras cosas más. Así es, nos sirve mucho para como de alguna manera conectar con nosotros y también con los demás, ¿cierto? Y ahí interactuar intrapersonal e interpersonal. Ujú. Muy Ujú. bien, Rafa. ¿Para qué más nos pueden servir las emociones? Bueno, para sentir o para comunicarlo con los demás, Ya, perfecto. Para comunicarnos muy bien y para sentir, ¿para qué nos podría servir el hecho de sentir? eh, yo creo que puede ser en el estado que nosotros, dependiendo de que estamos, si estamos bien o si estamos mal, si nos molesta algo, si no, no. Como indicativo de que algo pasa, ¿cierto? Exacto. Esta facultad de sentir que tenemos que nos permite, si es que podemos captarlo y canalizarlo bien, entender que hay algo que nos pasa y que tenemos que ir a mirar eso, ¿cierto? Ujú. ¿Algo más para qué nos pueden servir las emociones? Decía ahí para la memoria y el aprendizaje, Sí, porque que de acuerdo a las emociones, como que recordamos ciertas vivencias o situaciones. así es, Y así es. también para el comportamiento era lo otro. De acuerdo a a las emociones, cómo actuamos. Así es, determinan nuestro comportamiento y también van anclando ciertos aprendizajes en la vida. A veces cuando tenemos experiencias que son de alto impacto emocional, son experiencias que quedan más ancladas en nuestra memoria, ya sean de alto impacto emocional positivo o negativo, ¿cierto? Bien, hay muchas formas de poder reconocer esta funcionalidad que tienen las emociones, ¿sí? No sirven para una sola cosa, sino que regulan muchísimos aspectos de nuestras vidas. Las emociones principalmente son respuestas naturales del ser humano que nos van a permitir adaptarnos de una manera mucho más eficaz a distintas situaciones y contribuyendo también desde la protección frente al, por ejemplo, a distintos peligros que puedan haber, ¿cierto? Hasta la mejora también en la comunicación y el bienestar emocional, como ustedes mencionaban. Ahora, es importante poder comprender y gestionarlas bien, ¿sí? Esto es esencial para poder alcanzar una vida equilibrada y satisfactoria, no solamente para poder minimizar los efectos de un síndrome de burnout, sino que a lo largo de toda nuestra vida van a estar de nuestro lado, ¿cierto? Para poder alcanzar una vida mucho más equilibrada. Entonces, relacionarnos de manera adecuada con ellas es lo que va a determinar de alguna forma el nivel de bienestar que nosotros sentimos en nuestra vida. Entonces hay distintas formas de
reconocer estas principales funciones, ¿cierto? Por una parte tenemos que nos dan señales de alerta, ¿cierto? Esto quiere decir que las emociones cuando aparecen y nosotros sabemos escucharlas, ¿cierto? Probablemente esa emoción siempre va a tener algo que decirnos, siempre va a tener algo que mostrarnos, ya sea de nosotros, ya sea de la situación que está ocurriendo. Entonces, esta emoción, ¿cierto? Por ejemplo, en situaciones en que sentimos miedo sobre algo, la emoción podría perfectamente estar protegiéndonos sobre un peligro. Entonces, es importante y reconociendo qué mensaje podría haber detrás de la emoción que yo siento en tal situación, para poder también tomar decisiones de acuerdo al comportamiento que voy a tener de acuerdo a esto. Porque si yo, por ejemplo, no supiera reconocer que lo que siento es miedo, porque me siento amenazado, siento un peligro frente a esto, tal vez no me plantearía la posibilidad de hacer frente a ese miedo de una forma segura, ¿sí? Donde no exista ese riesgo. Entonces, siempre nos van a permitir poder tener información importante acerca de qué nos está pasando, qué es lo que deberíamos de hacer, ¿sí? Además, también nos sirve muchísimo para poder adaptarnos, porque las emociones van facilitando esta adaptación al entorno, ya sea social, ya sea físico, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros sentimos alegría, esta alegría puede fortalecer o favorecer, ¿cierto? Este fortalecimiento de las relaciones sociales que son mucho más positivas. Mientras que cuando, por ejemplo, sentimos miedo, esto estimula más la precaución, el evitar riesgos que son innecesarios, ¿cierto? Entonces estas emociones van promoviendo una mejor adaptación y un mayor bienestar. Entonces, nos sirven para la adaptación porque de alguna manera nos van indicando cómo debemos comportarnos frente a una situación. Además de eso, también nos ayuda muchísimo para la toma de decisiones, ¿cierto? Nosotros, de acuerdo a cómo nos sentimos frente a una situación, es que decidimos las cosas. Muchas veces pensamos que las personas tomamos decisiones de manera más racional, y es verdad, porque tenemos la facultad de poder pensar muchísimo acerca de las opciones que tenemos. Pero principalmente las decisiones que nosotros tomamos son de una raíz emocional porque aunque creemos que estamos tomando una decisión que es lógica, esa decisión que estamos tomando está fundamentada en que en esa decisión yo me siento más seguro, ¿sí? Entonces hay sentimientos también involucrados. Y nos va a ayudar muchísimo entonces en esta toma de decisiones porque nosotros tendemos a aproximarnos o a rechazar ciertos eventos de la vida, ciertas situaciones, ciertas personas, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que sentimos, esto va a ir orientando un poco el comportamiento y las decisiones y por dónde vamos a ir guiándonos a lo largo de la vida. También nos ayuda muchísimo en la comunicación social, ¿sí? Todas nuestras emociones siempre se manifiestan en expresiones faciales, en expresiones corporales, ¿cierto? Que son muy importantes para la comunicación interpersonal. Hay algunos estudios que dicen que el lenguaje no verbal, ¿cierto? Tiene mucho más impacto que el lenguaje verbal. Y eso en relación a cuando nosotros estamos expresando nuestras emociones. Es decir, si yo estoy comunicando algo que tiene directa relación con lo que estoy sintiendo, va a prevalecer mi lenguaje no verbal respecto a lo que estoy comunicando y es eso lo que va a impactar a mi interlocutor. Es eso el mayor mensaje que va a recibir mi interlocutor, ¿sí? Entonces, es importante también reconocer que las emociones condicionan nuestra gestualidad, nuestra corporalidad, ¿cierto? Y condicionan la manera en que vamos a entregar una información que no es verbal, ¿cierto? Sino que una información que se percibe por lo que nuestro interlocutor ve. Entonces, también las emociones nos ayudan, y como ya lo hemos dicho, ¿cierto?, a regular nuestro comportamiento. Por mucho tiempo, y me parece que también lo mencioné en la clase anterior, se pensaba que las emociones eran algo inconsciente, automático, ¿cierto? Que simplemente nos sucedía y que quedábamos a merced de las emociones, ¿cierto? Como que ellas tomaban un poco el control. Sin embargo, la evidencia hoy en día nos dice que nosotros podemos modificar activamente nuestras emociones. Y lo vamos a ver hoy en un contenido que específicamente no está en la plataforma, pero que nos va a dejar muy, muy claro cómo nosotros podemos ir regulando nuestro comportamiento a raíz de regular nuestras emociones, pero en distintos momentos, no solamente cuando la emoción ya está como expresada, ¿sí? No, no necesariamente cuando la emoción ya nos está desbordando.
Entonces, nosotros tenemos la facultad de poder regular activamente nuestras emociones y a raíz de eso, por supuesto, regular nuestro comportamiento. También ayuda mucho a la memoria y aprendizaje, como decía por ahí una de las colegas, ¿cierto? Porque las situaciones o experiencias de mayor impacto emocional van quedando tremendamente ancladas en nuestra memoria, en nuestra experiencia, ¿cierto? Ya sean cosas positivas o cosas negativas, siempre las vamos a recordar por cómo eso nos hizo sentir. Hay una frase que de repente se me ha cruzado por ahí que dice que en realidad las personas no recordamos mucho a la persona o a la situación, sino cómo eso nos hizo sentir, ¿cierto? Entonces, tienen la facultad de poder ayudarnos a memorizar y también a aprender cosas nuevas. Y también tiene la función, ¿cierto?, de poder conservar o promover un poco más, ¿cierto?, nuestro bienestar psicológico. El reconocimiento, la comprensión y la gestión efectiva de nuestras emociones van a permitir mantener un equilibrio emocional y poder mejorar también significativamente nuestra calidad de vida. Si nosotros trabajamos muy bien en nuestra regulación emocional, nosotros podemos ser personas que, por lo general, las emociones más displacenteras o negativas sean emociones que nos ayuden para el aprendizaje y que podamos nosotros mismos potenciar o prolongar la duración de nuestras emociones más positivas. Y también nos ayuda muchísimo en la conexión social, ¿cierto? Las emociones son fundamentales en las relaciones humanas. Compartir experiencias emocionales, ¿cierto? Siempre va a generar conexiones que sean mucho más profundas y va a fortalecer de manera muy significativa los vínculos afectivos y sociales, ¿sí? Donde hay emociones, por ejemplo, de agrado, de alegría, de gozo. Cuando hay humor, por ejemplo, en un grupo de personas, las relaciones se van conectando de manera mucho más profunda, ¿sí? Por ahí me acuerdo que en la clase anterior comentaban acerca de espacios en que ustedes podían compartir entre ustedes, que eran como algo similar a unas pausas activas o momentos en que tenían encuentros donde podían compartir un poco más. Y en esos momentos donde hay menos tensión laboral, ¿cierto? Y hay más la intención de compartir con un otro, se va generando esta conexión social porque hay emociones que son agradables que están circundando ahí en la situación, ¿sí? Entonces, buenísimo que ustedes valoren esos espacios y que ojalá también los puedan retomar. Señorita Bien, Marisol, señorita don Luis. Marisol. Sí, respecto a lo que usted hablaba de las emociones sociales, yo creo que en el trabajo que nosotros desempeñamos en el Poder Judicial, siempre se nos pone, por ejemplo, en atención pública, un caso, que la Ujú, gente viene con una emoción de que se le arregle su situación, que tiene problemas, y nosotros como que nos contagiamos un poco de esa emoción, pero tenemos que tener la otra emoción de poder responder en una forma a la que corresponde, porque quien no quisiera solucionar un problema, pero a veces no está la razón ahí, está al lado del otro lado. Entonces, esa emoción debiera ser tal, o sea, permite hacer un trabajo como corresponde, lógicamente que dando una respuesta que también deje conforme a la otra persona, en forma respetuosa, que la entienda. Yo creo que ahí estarían las emociones sociales. ujú. Sí, ¿Mm? comprendo. Y es algo bastante frecuente, don Luis, ¿ah? Que sintamos de repente que el empatizar con otras personas también a veces afecta mucho nuestra manera de sentirnos. Y pasa que en la empatía nosotros podemos empatizar de manera cognitiva, o sea, de manera mental, ¿cierto? Podemos empatizar sobre comprender los pensamientos de la otra persona, pero también hay Claro. una empatía más emocional, que es donde nosotros comprendemos los sentimientos de la otra persona, pero ahí a veces ocurre algo que se llama la trampa de la empatía. Y es que a veces cuando empatizamos en exceso, llegamos a sentir de la misma manera que siente la otra persona y eso genera altos niveles de estrés cuando esas emociones no son positivas. Y eso está explicado por las neuronas espejo, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad de poder contagiarnos de emociones de otras personas. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Que nosotros cuando nos demos cuenta de la situación, primero que todo, poder
hacer una especie de desenganche emocional, ¿cierto? Y recordar que si bien a mí la empatía me sirve para comprender la perspectiva de la otra persona, no debo sentir igual que la otra persona, ¿sí? La comprendo, entiendo por qué se siente de determinada manera, pero eso no implica que yo deba sentirme de la misma forma, porque si yo me siento de la misma forma, voy a disminuir la capacidad de poder ayudar a esa persona. De alguna manera, eso va a bajar mi energía y mi motivación por poder hacer algo por esta otra persona. Entonces, ahí lo importante es introducirse un poco más en el ámbito de compasión. La compasión es una habilidad que a nosotros nos permite comprender, igual que la empatía, ¿cierto? Poder comprender el estado emocional, lo que piensa, todo sobre la otra persona, pero además nos invita a aproximarnos a realizar algo por aliviar el sufrimiento de la otra persona. Y cuando nosotros centramos la atención en realizar una acción por aliviar el sufrimiento de la otra persona, nuestro foco atencional está ahí y no en que yo me estoy sintiendo de la misma manera en que se siente esta persona, ¿sí? Entonces, ahí es súper importante lo que usted comenta porque podemos hacer esa distinción entre empatizar y entre ser compasivo con otra persona. También la compasión, me pasa mucho que me lo preguntan, y es que muchas veces también lo entienden como sentir lástima por otra persona. Pero la verdad es que no, está súper mal entendida la compasión en nuestra sociedad. La compasión es simplemente esta capacidad que yo tengo de poder comprender a un otro, pero con la cualidad de poder aproximarme a hacer algo por aliviar el sufrimiento de esa persona, o simplemente tener el deseo de aliviar el sufrimiento de la otra persona, ¿sí? Eso ya es algo más compasivo y nos permite no caer en esa trampa de la empatía. ¿Se entiende bien, don Luis? ¿Hay Sí. alguna pregunta sobre lo que No, comentaba? excelente su acotación. Gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta respecto a las funciones de las emociones? Bien. Bueno, como pudimos observar, son tantas las funciones que tienen que en realidad ya no podríamos negar que las emociones son tremendamente fundamentales en nuestras vidas, ¿sí? Ahora, hay un ciclo de las emociones que nos va a permitir a nosotros entender cómo es que se despliega la emoción, ¿cierto? Entre que sucede algo y yo siento. Entonces, esto comienza, ¿pueden ver el cursor de mi mouse? Sí, sí se ve. Esto comienza con el estímulo, ¿cierto? ¿Qué cosa podría ser un estímulo? Algo que pasa en nuestro entorno, alguna noticia, Muy no sé, bien, algo así. algo que sucede en nuestro entorno, una noticia, una situación, alguien que nos dijo algo, ¿cierto? Etcétera. Pero también hay otro tipo de estímulo que podría ocurrir, que no tiene que ver con el entorno. ¿Se nos ocurre? Lo contrario a un estímulo externo del entorno. Algo que pasa con nosotros. Sí, muy bien. Un estímulo que sea interno, ¿sí? Este estímulo puede ser entonces tanto externo como interno. Externo, todo lo que tiene que ver en cuanto a situaciones, relaciones, ¿cierto? Algo que está ocurriendo en nuestro entorno. Y el interno tiene que ver, por ejemplo, con que a veces nosotros tenemos un pensamiento automático y ese pensamiento puede inmediatamente determinar la manera en que nos estamos sintiendo, ¿sí? Sin necesidad de que esté ocurriendo algo afuera, ¿sí? Otro estímulo interno puede ser a lo mejor que un día estamos con algún tipo de malestar físico, alguna dolencia, alguna enfermedad que de repente genera este ciclo emocional, ¿sí? ¿Hay alguien que está con su micrófono activo? Permítame un segundito para revisar y poder silenciar. Ya, ahí me parece que sí. Entonces, en nuestro día a día, todo el tiempo siempre van surgiendo distintos estímulos, ¿sí? Supongamos una situación en la que, por ejemplo, yo voy cruzando una vía del tren, ¿cierto? Y no me doy cuenta y de repente me doy
ya me doy cuenta cuando este tren, ¿cierto? Está pero súper, súper, súper encima mío, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a desplegar en mí una respuesta fisiológica, ¿sí? Probablemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a arrancar rápidamente, ¿cierto? Porque hay una amenaza. Y la respuesta fisiológica, ¿qué podría ocurrir en mi cuerpo? ¿Cuáles podrían ser las sensaciones que yo tengo en mi cuerpo en ese minuto en que me doy cuenta que viene y salgo corriendo? Susto, ¿Ya? A nivel corporal, la respuesta fisiológica es más a nivel corporal. ¿Qué podríamos estar sintiendo? ganas de arrancar. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué pasa con nuestro corazón, por ejemplo? Se acelera. Se acelera nuestro corazón, Sí. ¿cierto? ¿Qué más? El Sudamos. sudor, el sudor. Sudor, ¿cierto? Dolor Que de podría... guatita a veces. ¿Cómo? Dolor de guatita. Como que hay Dolor gente de que le da. guatita también, también. Nuestro estómago es súper inteligente en ese sentido de determinar la forma en que nos sentimos. Todo eso son respuestas fisiológicas. La Adrenalina. sudoración, la agitación en la respiración. ¿Cómo dice Rafael? Hay un flujo de adrenalina para poder responder más rápido. Exacto. Ese flujo de adrenalina lo que hace es que comienza a bombear sangre rápidamente a distintos órganos de nuestro cuerpo y nos permite movilizarnos rápidamente y algo completamente automático. Entonces, ¿qué pasa cuando esta persona ya consigue este refugio, ¿cierto? Y lo vemos más o menos así, como aparece acá, ¿cierto? Sucede que esta persona, posteriormente a la respuesta fisiológica, hace una evaluación, es decir, piensa, ¿cierto? Chuta, estuve a punto de ser arrollado por un tren, ¿cierto? Y de Mm. acuerdo a esta evaluación que hace, hay una expresión emocional, ¿sí? Si yo pienso, estuve a punto de morirme a causa de ser atropellado por un tren, ¿cuál es la posible emoción que yo sentiría? Siente un alivio, o sea, como que se relaja que ya no pasó y que hizo todo lo posible por bajar un poco el miedo, todo eso uno lo baja, pues la preocupación. Es Muy como un bien. descanso mental, un descanso de Muy físico. bien, pero eso viene después de lo que usted menciona, don Luis, esta preocupación intensa, ¿cierto? Porque primero, esta persona, ¿cierto? Cuando se da cuenta de todo lo que acaba de pasar, Ujú. probablemente siente mucho miedo, se siente un poco desorientado, ¿cierto? Puede sentir un poco de confusión, agitación mental, ¿cierto? Muchas cosas que Sí. le suceden a raíz de esta evaluación que acaba de hacer de la situación que ocurrió. Pensemos que todo esto pasa en milésimas de segundo, ¿sí? No es algo, no es un proceso tan lento que nos permita ser súper consciente de ello. Entonces, cuando esta persona se sienta así, supongamos nosotros que luego viene una persona, ¿cierto?, que a lo mejor nos vio pasar por eso y se nos acerca y nos ofrece ayuda, ¿cierto? Y nosotros a lo mejor podemos comentarle, sí, lo que pasa es que venía distraído, no me di cuenta, pero gracias por preguntarme cómo estoy, ¿cierto? Entonces lo que comienza a suceder es que comienza a disiparse esa preocupación y pasa lo que dice don Luis, ¿cierto? Comienza a venir la sensación de alivio por no haber sido arrollado por el tren, comienza a venir esa sensación de, incluso a lo mejor de alegría, de sentir que tengo a lo mejor otra oportunidad, ¿cierto? De poder seguir disfrutando esta vida. Quizás qué cosas pueden pasar, ¿cierto? Depende de cada persona. Entonces, una vez que se disipa la emoción, nosotros retornamos, ¿sí? Retornamos a un estado emocional que es neutral. Y luego de esto ocurre otro estímulo, porque los estímulos están ocurriendo todo el día. Puede ser un estímulo tan inmediato. Den un momento, que hay nuevamente un micrófono encendido. Les pido si pueden asegurarse de que sus micrófonos... Es el de Doña Rosa Araya. Sí, María José, ¿podrías ponerme como coanfitriona para ir silenciando algunos micrófonos? Sí, yo la había silenciado, pero se me se Se le silenció. activa. Dame un segundo. Sí. Ahí sí la puedo silenciar. Ya, disculpe, señora Rosa. Bien, entonces nosotros retornamos y surge otro estímulo y puede ser tan rápido como, por ejemplo,
se va esta persona que nos vino a ayudar, ¿cierto? Y me entra una llamada. Y a lo mejor puede ser una llamada, por ejemplo, de un trabajo que yo estaba esperando, al que estaba postulando. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Has quedado en el trabajo, te puedes presentar mañana. Y ese es otro estímulo. Y a lo mejor ahí la respuesta fisiológica también es de aceleración, ¿cierto? Pero a lo mejor porque estoy feliz, porque estoy contento, porque estoy esperanzado en esta oportunidad. Hay una evaluación, ¿cierto? Esto es una muy buena oportunidad para mí, voy a poder arreglar mi situación económica, voy a poder seguir creciendo profesionalmente, etcétera. Y hay una expresión emocional, ¿cierto? Me siento contento, etcétera, etcétera. Y a medida que va pasando el día, ¿cierto? Los minutos se va disipando de nuevo la emoción y volvemos a retornar a un estado neutral y vuelve a surgir otro estímulo. Y en este ciclo de las emociones permanecemos todo el día, todos los días de nuestra vida. Entonces, relacionarnos adecuadamente con nuestras emociones es tremendamente importante porque esto nos va a ayudar a poder tomar las mejores decisiones, ¿cierto? Para poder responder frente a la experiencia emocional. Preguntas acerca de este ciclo, Yermi. Sí, buenos días. Me generó una pregunta a propósito de este ciclo que usted está mencionando. Ajá. Eh, por ejemplo, pensando en el mismo caso de una persona que eventualmente pudiera haber sido atropellada por este tren, ¿qué pasa si, por ejemplo, no se genera este fenómeno de la disipación y retorno? Pensando, por ejemplo, en que podría transformarse en un evento traumático que podría determinarlo después a futuro. Sí, excelente pregunta, muy, muy buena pregunta. A ver, la disipación y el retorno a un estado neutral va a depender de la capacidad de regulación emocional que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos una capacidad de regulación emocional que no es muy adaptativa, que nos cuesta, por ejemplo, transitar de una emoción negativa a una positiva, que nos quedamos anclados, por ejemplo, en la rumiación, que es esta capacidad de estar constantemente pensando sobre el evento negativo sin poder sacar nada en blanco, ¿cierto? Vamos a permanecer mucho más tiempo en la emoción, ¿sí? Nos vamos a quedar anclados ahí en la emoción y la disipación se va a enlentecer muchísimo. El retorno a un estado neutral va a ocurrir mucho después, ¿sí? Entonces, es muy buena tu pregunta porque justamente vamos a hablar ahora acerca de regulación emocional y la disipación depende de nuestra capacidad de regularnos emocionalmente. Ahora, aunque no se haya disipado la emoción, los estímulos pueden seguir ocurriendo, ¿sí? O sea, si no se ha disipado la emoción, de todas maneras vamos a pasar al estímulo, ¿sí? Porque los estímulos están constantemente ocurriendo en nuestra vida, ¿sí? Es un poco imposible poder detenerlos. Ahora, quizás van a haber estímulos con los que si estamos muy enganchados en la emoción y no se ha disipado esto, puede ser que estemos tan focalizados atencionalmente en esto que ha pasado recién, que no prestemos atención a otros estímulos que están ocurriendo. Sin embargo, los estímulos van a estar igual, siempre, ¿sí? Y puede ser que llevemos también procesos paralelos en que, por ejemplo, no pude disipar esta emoción de preocupación, de miedo por este tren que me acaba de casi pasar por encima, ¿cierto? Y aún así viene, por ejemplo, lo mismo que habíamos comentado, esta llamada donde ocurre esta oportunidad nueva de trabajo. Y a pesar de que no he disipado la emoción anterior, estoy conviviendo con dos emociones al mismo tiempo, ¿sí? También eso puede suceder. Ujú. ¿De acuerdo? Gracias. Ok, Jeremy. ¿Alguna otra pregunta sobre este ciclo de las emociones? Ok, bien. Me gustaría mostrarles cómo las personas podemos regular nuestras emociones. Esta parte que está acá no está dentro del contenido de la plataforma, por lo tanto no es contenido que vaya a ser consultado en alguna de las evaluaciones. Sin embargo, me parece sumamente importante poder comprenderlo para poder tener estrategias efectivas para regularnos emocionalmente, ¿sí? Les voy a ir explicando. Si hay preguntas, por favor, me van indicando inmediatamente porque a veces puede ser un poquito enredado, pero vamos a ir lento y vamos a tratar de hacerlo de la manera más eh, clara posible. Nosotros tenemos acá distintos momentos en esta parte donde están las palabras en color rosa, ¿cierto? Tenemos distintos momentos que ocurren cuando estamos vivenciando una situación.
¿cierto? Por ejemplo, una situación, ¿cierto? No sé, hoy día me levanté y me di cuenta que me había levantado después de la hora de mi despertador. Estoy atrasado, ¿cierto? Mi atención se focaliza en un aspecto de esa situación. Por ejemplo, yo puedo focalizar mi atención en que voy a defraudar a, no sé, a la persona con la que me tenía que reunir a tal hora. La atención también se puede focalizar en que, bueno, debo ser comprensiva o comprensivo conmigo mismo porque estaba muy cansado la noche anterior, entonces simplemente me voy a disculpar con esta persona con la que tenía un compromiso. Mi atención se puede anclar en distintos aspectos de la situación. Y dependiendo de dónde se ancle mi atención, yo voy a hacer una evaluación, es decir, voy a pensar algo al respecto, ¿sí? Si mi atención se focaliza en que he fracasado, por ejemplo, al levantarme tarde porque tenía un compromiso y no voy a llegar, ¿cierto? Mi evaluación puede ser de que soy una persona irresponsable, soy una persona que no logra cumplir sus compromisos, sus responsabilidades, etcétera. Si mi atención estuvo anclada, por ejemplo, en la otra situación, que es que, bueno, debo comprenderme porque me acosté anoche muy cansado, cansada, pero pude terminar a lo mejor un proyecto importante, a lo mejor mi evaluación va a ser de bueno, hoy no tengo el estrés que tenía ayer porque me acosté tarde, terminé el proyecto que tenía y ahora voy a ver cómo resuelvo esta situación con el compromiso que tenía. Se fijan que son dos pensamientos asociados a la situación que dependen de dónde yo estoy poniendo mi atención en la situación, ¿cierto? Y que cada uno tiene una carga emocional distinta. Uno parece ser más denso que el otro, ¿cierto? Entonces, luego de que yo hago esta evaluación, ¿cierto? Hay una emoción, ¿sí? Yo pienso, por ejemplo, soy una persona irresponsable, no voy a cumplir a esta persona que dije que no íbamos a juntar a tal hora. Entonces, mi respuesta emocional puede ser de frustración conmigo mismo, de rabia, de ira, ¿cierto? Respecto a lo que yo acabo de hacer. Pero otra respuesta emocional, si es que mi atención estuvo anclada, ¿cierto?, a que esta persona, o sea, que en realidad yo pude descansar lo que necesitaba descansar, la respuesta emocional puede ser distinta, puede ser, bueno, me siento más aliviado, me siento más tranquilo, menos estresado, ¿cierto? Siento incluso más liviandad mental, por lo tanto puedo hacerme cargo ahora de otros compromisos, ¿sí? Todo esto ocurre, ¿cierto?, cuando hay una situación. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros, y esto es lo importante, podemos regular nuestra emoción en estos distintos momentos en que surge, ¿sí? Nosotros creemos naturalmente que nosotros solamente podemos regular una emoción cuando esta emoción ya se expresa. Por ejemplo, cuando yo ya tengo pena, cuando yo ya tengo rabia, cuando yo ya estoy estresado, ¿cierto? Creemos que recién ahí es el momento en que nosotros podemos regular nuestra emoción. Pero resulta que hay otros tres momentos antes de que surja esta emoción en que yo también la puedo regular. Entonces, en total son cuatro momentos en que yo puedo regular mi emoción, ¿sí? Y esto es tremendamente importante conocerlo porque de esta manera yo puedo trabajar de manera más preventiva con mi regulación emocional. Entonces, esta línea que está acá es porque eh, yo puedo aplicar estrategias en cada uno de los momentos para regular mis emociones. Pero si yo aplico estrategias acá, estoy aplicando estrategias en los antecedentes de esta emoción, ¿sí? Todo lo que ocurre antes de la emoción. Si yo aplico estrategias acá, estoy aplicando estrategias en la emoción misma, ¿sí? Y a veces cuando las aplicamos acá es llegar un poco tarde. Es cuando ya la emoción nos toma, ¿cierto? Y a veces nos cuesta salir de ahí. Aunque aún así todavía la podemos modificar, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Raya para la suma con lo que llevamos hasta ahora. Hay cuatro momentos en que yo puedo regular mi emoción, no solamente cuando ya la estoy sintiendo, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya, voy a revisar el chat porque no sé si hay preguntas. Ah, no, ya. Ok, entonces, para cada momento yo puedo insertar estrategias para regular mis emociones. Por ejemplo, respecto a la situación, yo puedo hacer una selección situacional o puedo hacer una modificación situacional, ¿sí? La selección situacional es cuando yo elijo conscientemente las situaciones que quiero experimentar para influir en mis emociones futuras.
Por ejemplo, podemos ver acá una persona que sabe que ciertas reuniones laborales le generan estrés y decide delegar o evitarlas cuando es posible, ¿sí? Estoy seleccionando otra situación, ¿sí? Para poder, de alguna manera, influir en las emociones futuras. Si no he podido cambiar la situación, de todas maneras, yo puedo modificar la situación que me está generando o que me podría generar a futuro tal emoción que yo sé, ¿cierto? Entonces, cuando yo modifico perdón, se cambió ahí sí. Cuando yo modifico, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es cambiar aspectos específicos de la situación para poder alterar el impacto emocional que esto podría provocar. Entonces, acá en el mismo ejemplo que les di recién, ¿cierto? Esta misma persona no puede evitar la reunión que tiene, pero decide preparar anticipadamente puntos claves para poder sentirse mucho más segura al momento de estar en esa reunión, ¿sí? Se ve entonces cómo yo puedo o cambiar completamente la situación, elegir de alguna manera irme por otro camino, o si tengo que enfrentarme de igual manera a la situación, puedo modificar aspectos de la situación, ¿sí? Para poder influir en la emoción futura. ¿Se entiende hasta ahí? Ya, vamos con la atención ahora. Si yo ya no pude ni seleccionar una situación, ni modificar la situación que me tocó vivir, yo puedo regular mi emoción en este momento, en el momento del anclaje atencional, ¿sí? Y aquí la estrategia es el despliegue atencional. Y esto quiere decir que nosotros podemos redirigir o enfocar la atención hacia aspectos más específicos dentro de una situación para poder influir en la experiencia emocional, ¿sí? Entonces, voy a redirigir o voy a enfocar mi atención hacia aspectos específicos de una situación. Y aquí, por ejemplo, siguiendo el mismo hilo de esta persona, ¿cierto? Supongamos que no pudo cambiar la reunión, que se tuvo que enfrentar a la reunión, pero que modificó que tampoco pudo modificar algunos aspectos. Supongamos que durante esta reunión esta persona decide prestar atención principalmente a los comentarios positivos o a los puntos en los que tiene más control, ¿sí? Entonces, no pudo seleccionar la situación, tampoco la pudo modificar, pero decide cambiar su foco atencional dentro de la misma situación. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No? Ya, ok. Supongamos que esta misma persona no logró modificar ni la situación ni el foco atencional, ¿sí? Entonces, lo que va a derivar es una evaluación de lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, acá, como estrategia, esta persona puede hacer una reevaluación cognitiva, ¿sí? Y la reevaluación cognitiva es principalmente cambiar la interpretación o el significado que estamos dando a una situación, ¿sí? Cambiar la interpretación o el significado que estamos dando a una situación. Entonces, supongamos que esta persona, ¿cierto? No pudo cambiar la reunión, no pudo modificarla, tampoco pudo cambiar su anclaje atencional, pero en lugar de interpretar una crítica como un ataque personal, ¿cierto? La persona la ve como una oportunidad valiosa para mejorar su desempeño, ¿sí? Entonces cambia su foco atencional. Ya no estoy viéndolo como crítica, sino que he decidido conscientemente tomarlo como oportunidades de aprendizaje, oportunidades para poder desarrollarme mejor, ¿sí? Y ahí estoy regulando mi emoción anticipadamente desde la evaluación que estoy haciendo de la situación. Supongamos ahora que esta persona no pudo hacer nada de lo que hemos planteado hasta ahora y sin embargo se presenta a esta reunión, ¿cierto? Y tiene una respuesta emocional displacentera en la reunión, ¿sí? Aquí lo que podemos hacer es modular la respuesta. Cuando ya se presenta la emoción, nosotros podemos modular esa emoción. Y aquí principalmente es manejar de manera directa, ¿cierto?, las respuestas emocionales una vez que ya se han desencadenado, incluyendo expresiones faciales, respiración, postura, respuesta fisiológica, etcétera. Entonces, supongamos que acá, si la persona siente que está comenzando a experimentar ansiedad durante la reunión, utiliza técnicas de respiración profunda para calmarse en el momento, ¿sí? Y por lo general, nosotros siempre llegamos a esta parte y nos damos cuenta de que estamos afectados emocionalmente cuando estamos ya en esta parte, ¿cierto? Y comenzamos a tratar de regular la emoción ahí y respiramos profundo y buscamos la manera de calmarnos, pero a veces la intensidad de la emoción es tan fuerte que nuestros recursos también se pueden ver agotados.
Entonces, reconocer este proceso de regulación emocional es súper importante para hacerlo de manera más preventiva, para elegir situaciones que nos provean mayor bienestar, para modificar las situaciones para sentirnos más seguros, ¿cierto? Para poner atención en aspectos que sean más amigables con nosotros, para poder hacer una evaluación de la situación que sea más positiva y que esté anclado en aspectos positivos de la situación, ¿sí? Para que al momento de llegar a una respuesta emocional o esta respuesta emocional sea más adaptativa o en el caso de no serlo, ¿cierto? Poder regularme de mejor manera, ¿sí? Aplicando esta modulación de la respuesta. Bien, ¿qué les parece este modelo? ¿Sabían que podían regular su emoción en muchos momentos antes de sentirla? ¿O creían que la regulación emocional era solamente cuando yo ya sentía mi emoción? No tenía idea. De hecho, para mí es como una ruleta, porque hay veces en que siento esto que sale en la pantalla, pero hay veces que no, entonces voy así como a 50 y 50, esperando que no pase. Ujú. Así es, lo importante es tener cada vez más conciencia de todas estas oportunidades que tenemos de generar una regulación, ¿sí? Y pensando en que estamos regulando la emoción futura. Ujú. ¿Preguntas sobre el modelo? ¿No? Ya. Ahora, otra creencia que nosotros solemos tener es que las emociones que debemos regular son solamente las emociones negativas. ¿Les pasa eso? ¿Que creemos que solamente tenemos que regularnos cuando estamos frente a una emoción negativa? Ok. Nosotros podemos regular nuestras emociones tanto positivas como negativas, ¿sí? Y ambas van a tener beneficios. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de cómo podría ser disminuir una emoción negativa? Vamos a ir dando ejemplo de cada uno de estos aspectos del cuadrante, ¿ya? Puede ser algo de la propia experiencia de usted. Por ejemplo, en tal situación me sentí de esta manera muy mal y lo disminuí de esta forma. En mi caso yo me alejo, o sea, no trato de no entrar en discusión y como que me tomo un momento, me voy a dar una vuelta y para evitar el conflicto y como para Perfecto. bajar la intensidad. Perfecto, un distanciamiento y una distracción con otras cosas para poder bajar esa intensidad. Muy bien. Ahora, ¿cómo yo puedo aumentar una emoción negativa? Ah, manteniéndome en ella, pensando en esa emoción negativa, dándole vuelta, lo mismo. Así es, rumiando acerca de una situación que me genera una emoción negativa, yo estoy aumentando esa sensación, esa emoción negativa. Ujú. Ahora, ¿cómo yo puedo disminuir una emoción positiva? ¿O en qué contexto puede ocurrir esto que tenga que disminuir una emoción positiva? Estamos acá, ¿ah? En esta parte del cuadrante. Ahí es más difícil imaginarlo, ¿ah? Porque como Podría, les podría comentaba, tratarse, podría tratarse, por ejemplo, en un contexto de una ceremonia o un evento mucho más formal, donde uno puede estar en un, no sé, en un estado de alegría o compartiendo con otros compañeros, pero tiene que contenerse respecto de ciertos temas a conversar, respecto de ciertas reacciones, por ejemplo, alguna broma que pueda haber. Entonces, con eso uno tendría que disminuir ese nivel. exactamente, como tener que ubicarme dentro de esa situación, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos, un ejemplo, ¿cierto? Si estamos en un velorio y de repente nos da un ataque de risa, pero ¿por qué? Nos da nervios, ¿cierto? Y nos da un ataque de risa, ¿cierto? A lo mejor experimento emociones positivas, pero para el contexto es totalmente inadecuado, entonces voy a necesitar regular esa emoción.
¿cierto? Bien, ¿y cómo puedo aumentar entonces una emoción positiva? Puede ser igual que la negativa, o sea, de mantenerse en ese estado de positivo o compartirlo con los demás, no lo sé. Ya, el compartirlo con los demás es una forma de aumentar esa emoción positiva, justamente. Ujú. Cuando yo de repente me ocurre algo bueno, una buena noticia y yo lo comparto con personas que sé que validan mucho mi bienestar, puede ser que yo lo aumente porque esas personas también en la retroalimentación me van a estar reforzando, estamos contentos por ti, qué bueno, y cuéntanos más, y vas a hablar más sobre el tema y te vas a sentir como mucho mejor, ¿cierto? Ahora, también para aumentar emociones positivas, también nosotros podemos tener ciertas prácticas, ¿cierto? Prácticas meditativas, prácticas derivadas del mindfulness, que también vamos a tocar temas relacionados a mindfulness, me parece que en la siguiente clase. Podemos nosotros realizar distintas cosas para aumentar una emoción positiva también, ¿cierto? El deporte también nos mantiene en emociones positivas, ¿cierto? Las aumenta. Bien, entonces nosotros... Profesora, disculpe, Sí, claro. ¿una emoción positiva puede pasar a negativa? Sí, yo creo que sí. Sí, tal cual, y viceversa. Ujú. Ya. ¿Lo pregunta por alguna experiencia en No, es que especial? estaba pensando, por ejemplo, en los casos, no sé, pues, que estamos en el trabajo y uno empieza a bromear entre compañeros y eso puede ser a lo mejor en el momento para todos como algo jocoso, pero a lo mejor alguna persona del grupo puede afectar y eso ya es una emoción negativa. Ujú, exacto, exacto. Nosotros podemos transitar a una emoción positiva o negativa constantemente a lo largo del día y podemos impactar en las emociones también de las demás personas. Podemos hacer que otras personas entren en estos estados también, ¿sí? Y aquí es lo importante de saber que podemos regular nuestras emociones, porque por lo general la emoción negativa no es tan deseada, al menos no es deseado que se prolongue mucho en el tiempo. Sí es funcional porque algo nos está mostrando acerca de lo que estamos viviendo, algún mensaje tiene para nosotros, pero lo importante es que para que podamos sostener nuestro bienestar, podamos transitar fácilmente de esta emoción negativa a una emoción más positiva, ¿cierto? Y eso va a depender de nuestra capacidad de regulación emocional. Bien, hay muchas formas en que nosotros regulamos nuestras emociones y quería simplemente graficarlas acá en algunas imágenes, ¿cierto? Hay veces en que meditamos, veces que escuchamos música, que nos tomamos un café sintiendo los olores del café, sintiendo las texturas, ¿cierto? A veces nos sentamos frente a un paisaje a reflexionar un rato y también así regulamos nuestras emociones. Hay veces en que regulamos también con la comida, hay veces en que regulamos al estar en contacto con nuestras amistades o nuestro grupo de apoyo, a veces con nuestros animales, nuestras mascotas, a veces con algún tipo de elemento distractor, algún juego, alguna cosa así. ¿De qué manera suelen ustedes regularse emocionalmente? Esa pregunta es esencial porque debemos saber cuáles son las estrategias que tenemos para regularnos y hacerlo consciente. ¿De qué manera se regulan ustedes emocionalmente? A mí por lo menos me pasa que cuando estoy con una sobreexigencia de causa para poder proveer, yo he notado que trabajando con música, una música que para mí sea agradable, me es mucho más rápido, fluyo en el trabajo. Siento que escuchando una música que a uno le guste, permite como ordenar ideas, permite trabajar de una manera mucho más fluida, como focalizar un poco más la atención. No sé, a mí por lo menos me resulta. Perfecto, y si a ti te resulta, ya está bien, ¿sí? No tiene que resultar para todo el mundo porque cada uno tiene sus propias estrategias, ¿sí? No tenemos todos los mismos intereses, por lo tanto, no todas las actividades nos van a servir a nosotros para prestarles atención y regularnos a través de eso. Ujú. ¿Qué otras cosas utilizan ustedes para poder regularse emocionalmente?
Es O compartir un sea, café en un momento en la mañana durante el trabajo. Ahora uno lo comparte mientras está trabajando y a la vez conversa, pero esos 5 minutos ayudan harto. Ujú. Y Exacto. comparto con Jeremy también la música. Pero hace unas 2 semanas, por ahí, me sucedió algo súper extraño. Yo escuchando mi música, que la compartimos en la oficina con otro colega, otra colega dijo, esa música a mí me estresa. Entonces es como súper distinto esto y a la vez la música de ella, que es una música como, ¿cómo podríamos decir esta música que uno coloca como para tranquilizarse, esa cuando uno va a hacerse, no sé, masaje o cosas así? Esa música a mí como que me aburre, como que me predispone a relajarme, ya es como demasiado manoseada esa música. Entonces estar toda la mañana escuchando esa música como que es algo como a mí me estresa. Sí, Entonces fue una cosa súper entre dos personas que trabajan cerca, no tan distinto. sí, muy buen ejemplo de cómo nos sentimos de manera distinta frente a las mismas situaciones que lo conversábamos en la clase anterior, ¿cierto? Hay significados asociados a cada experiencia y eso pertenece a la complejidad de cada persona. Somos todos muy distintos entre sí. Entonces, ahí de repente quizás sería bueno como escuchar ya la música o más bajita o con algún tipo de dispositivo, alguna cosa así. Bien, ¿alguien más quisiera compartir de qué manera suele regular sus emociones? Ah, perdón, debido a lo mismo que comentaba, ¿cierto? ¿Cuál es tu nombre? Que me aparece solamente B. Díaz. Bernardo, Lo que comentaba Bernardo, que de repente el café, ¿cierto? Compartido en la mañana con los colegas. Es distinto cuando yo realizo algo y al momento de cuestionarme qué es lo que me regula emocionalmente, me doy cuenta de que esa actividad que he venido haciendo me regula emocionalmente. Es distinto a cuando yo sé que esa actividad a mí me regula y yo voy y lo hago intencionadamente para regular mis emociones, ¿sí? Por eso que esta pregunta es importante y a pesar de que no todos lo compartamos acá, la respuesta, que cada uno de ustedes se pueda preguntar qué me regula emocionalmente para esa acción o esa situación hacerla de manera intencionada cuando yo necesito regular mis emociones. ¿Sí? Bien, ahora sí, ¿alguien más quería aportar cómo regula sus emociones? Ya. Antes de Buen regular día las a todos, profe. Lo que pasa es que igual emociones, yo comparto con los colegas, pero en mi caso, por ejemplo, en mi trabajo, en cuanto a la música, yo en mi unidad somos dos personas. Entonces trato un día de escuchar música que a mí me gusta, que es el jazz, y en otros días coloco la música que le gusta a mi compañera, que es francesa. Entonces, música francesa. Entonces ahí entre las dos nos regulamos las emociones. O de repente, no sé, por 2 horas hacemos un break y hablamos de temas, no sé, de noticias internacionales, de cualquier tema que nos evada un poco a veces de la tensión del trabajo. Pero yo creo que, como el colega decía, que en su unidad a veces a él la música que escucha su compañera, compañero, lo estresa porque no es muy del agrado de él. Porque claro, uno va, no sé, para cualquier centro médico y te ponen esta música tranquila, pasiva. Claro, a veces agota escuchar esa música demasiado relajante. mm, Y a veces cuando hay turnos, por ejemplo, con el tema del teletrabajo, y tenemos turno que tenemos que trabajar, no sé, de repente por ver causa hasta las 6 de la tarde, y yo llego a mi casa y trato o de leer un libro, o de tejer, o de ver en una hora una serie, para desconectarme un poco de lo que ha sido el trabajo del día, para después continuar revisando lo que corresponde al turno. ajá, Hasta hace un par de meses atrás estábamos hasta las 8 de la noche, ahora no, hasta las 6 de la tarde. Pero en mi caso yo controlo esa tensión que tengo en el día, que no es todos los días, por supuesto, de evadirme un poco. Llego a la mm, casa, me desconecto completamente de lo que es laboral, haciendo lo que digo, un tejido, un libro, una serie en cualquier plataforma, y luego me vuelvo a conectar a lo que es el trabajo.
Y así parto como un poco más liberada, entre comillas, de lo que significa llegar a la casa con todo ese estrés que tenía un día complicado laboral. Es una forma mía de evadirme un poco para después poder hacerlo no con ganas, sino que ya más tranquila, más despejada. No sé si se me entiende. Y es como un reseteo, ¿cierto? Es como, Exactamente, como ya, lo que ocurrió hoy queda en el hoy solamente, hago algo para poder distraerme, para elevar mi sensación de bienestar. Mañana es otra pelea, mañana es otra misión, mañana es exactamente. otra situación, ¿cierto? Es excelente lo que estás comentando, Nancy. Es un muy buen ejemplo porque cuando estamos hablando acerca del síndrome de burnout, recordemos que se produce principalmente cuando nosotros llevamos ya un tiempo muy prolongado de estrés crónico, ¿sí? Y cuando nosotros podemos ir regulando ese estrés diario, ¿cierto? Es probable que no desarrollemos este estrés crónico prolongado y que no entremos en las fases del síndrome de burnout, ¿sí? Entonces, es muy buena estrategia, Nancy, ir haciendo como este quiebre diario, ¿cierto? De la carga que voy teniendo la hora. Muy bien. Bien, ahora para yo poder regular mis emociones, primero necesito saber qué estoy sintiendo, ¿cierto? La conciencia emocional es antes de la regulación emocional. Entonces, ustedes van a encontrar en la plataforma esta herramienta que es buenísima, que sirve mucho para poder identificar cuáles son las emociones básicas, ¿cierto? Que son primordiales para nuestra supervivencia y el resto de las emociones que son más complejas. Entonces, en el núcleo, nosotros partimos de 6 emociones base, ¿sí? La ira, el disgusto, la tristeza, la felicidad, la sorpresa y el miedo, ¿sí? Y a partir de identificar nuestra emoción más básica, nosotros podemos ir afinando nuestra emoción en un segundo nivel de 36 emociones, ¿sí? Que son los que están acá, que se van guiando por el color, ¿cierto? Es decir, si yo siento que lo que me está pasando corresponde más, por ejemplo, a la ira o al miedo, podríamos tratar de definirlo un poco más entrando en el segundo espectro de emociones asociadas al miedo, ¿cierto? O podemos hacerlo, si no nos encontramos acá, ¿cierto? Podemos hacerlo en un tercer radio de emociones, ¿cierto? De 72 emociones que tenemos aquí, en el más, en el anillo más externo, por así decirlo. Entonces, nosotros tenemos una muy baja alfabetización emocional. A nosotros cuando nos preguntan qué emociones conocemos, solemos nombrar una lista entre 8, 12 emociones como mucho, ¿sí? Y hay investigaciones que incluso muestran que hay más de 300 emociones, entonces la alfabetización emocional que tenemos es muy bajita. Y mientras nosotros más podamos distinguir cuál es la emoción que está operando en nuestro comportamiento, ¿cierto? Más decisiones adecuadas vamos a poder tomar para nosotros mismos, ¿sí? Porque no es lo mismo decir tengo miedo, ya, pero miedo a qué, por qué, de qué manera, a poder decir en realidad lo que siento es que estoy un poco inseguro y que me siento un poco inferior frente a esta situación, ¿sí? Quizás frente a la inferioridad que yo siento, sí puedo hacer algo, sí puedo tomar alguna decisión, ¿sí? Entonces, esta herramienta es para la identificación emocional. Los voy a invitar a que puedan, solo para ustedes, sin compartirlo acá, en este momento identificar la emoción que están teniendo en este día y poder tratar de ajustarlo por ahí, quizás especificar un poco más con los radios más externos de esta rueda. Les voy a dar ahí un minutito. Bien, entonces usando habitualmente esta rueda vamos a poder acostumbrarnos a etiquetar matices, vamos a poder mejorar nuestro lenguaje emocional. Ahora, otra forma de poder tener mayor conocimiento acerca de nuestras emociones, que es un ejercicio sugerido nada más, es que también llevemos una especie de diario de nuestras emociones, ¿sí? Y poder proyectarlo así, ¿cierto? Una semana de lunes a domingo y distintas
una lista de distintas emociones, pueden ser muchas más, y poder ir por ahí haciendo algún ticket, algún puntito, ¿cierto? Aquellas emociones que voy sintiendo a lo largo del día. A lo largo del día yo puedo sentir muchísimas emociones, ¿sí? Porque así como hay variedad de estímulos durante el día, hay variedad de emociones. Entonces yo puedo ir haciendo check a las emociones que voy sintiendo y a lo mejor al final de la semana yo podría observar qué patrones pueden haber dentro de este registro que yo he hecho, ¿cierto? Supongamos que al final de la semana me doy cuenta de que la mayor parte de la semana la emoción que casi siempre siento es a lo mejor la gratitud o es a lo mejor una emoción un poco más displacentera como la rabia, ¿cierto? Eso ya podría ser indicativo de que hay algo que sería bueno que yo pueda revisar. ¿Por qué estoy sintiéndome de esta manera? ¿Por qué estoy sintiendo rabia casi todos los días? ¿Sí? Bien. Entonces, principalmente, ¿cierto? El ciclo de las emociones que hemos visto nos ayuda a poder entender cómo nosotros experimentamos y procesamos las emociones, nos ayuda también a comprender cómo influyen en nuestro comportamiento y bienestar y desarrollar habilidades de regulación y gestión efectiva de ellas. Y la rueda, ¿cierto? Nos ayuda a identificar con mayor precisión las emociones, poder ser más conscientes de nuestras emociones y de las emociones de las demás personas y facilita también el desarrollo de nuestra propia inteligencia emocional. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Preguntas? Una consulta, Ujú. volviendo un poco a lo anterior, en las técnicas que tenemos como para regular nuestra emoción en el trabajo, me queda la duda de que si tenemos que llegar a utilizar técnicas para regular nuestras emociones, ¿significa que ya estamos en un estado ya muy estresado o en que estamos un poco complicados con nuestro trabajo? No necesariamente. Nosotros Ujú. regulamos nuestras emociones a lo largo de toda la vida. Lo que pasa es que a raíz de lo que hemos visto acá, estamos promoviendo que puedas regular tus emociones de manera más consciente. Pero tú toda la vida has regulado tus emociones. La clase anterior poníamos un ejemplo de un bebé que lloraba porque quería conseguir alimento, ¿cierto? Ese bebé está tratando de regular sus emociones, está tratando de conseguir su propósito, ¿cierto? Y a lo largo de la vida siempre tenemos maneras de regularnos. Ahora, hay maneras más adaptativas y hay maneras más desadaptativas de regular las emociones. Por eso que conocer acerca de este proceso de regulación emocional y cómo poder hacerlo para regularnos de manera previa a que llegue la expresión emocional es súper importante para poder hacerlo de manera intencionada, de manera consciente. Ahora, cuando tú entras en una escalada de estrés importante, con mayor razón tienes que hacer uso de tu regulación emocional. Y probablemente has venido haciendo regulación emocional muchas veces cuando te has sentido estresado. El tema es que ahora puedes conocer formas adaptativas de regular esas emociones. ¿Te respondo con eso, Rafael? Sí, sí, gracias. Ya, ok. Bien. Y tenemos algunas emociones, ¿cierto? Nosotros hemos dicho que la emoción que nosotros sentimos no depende de la situación, sino del significado que atribuimos, ¿cierto? A la situación que está ocurriendo. Entonces, cada uno ha construido a lo largo de su vida sus propios significados de acuerdo a cada emoción. Sin embargo, igual las emociones tienen como su mensaje o su tendencia o su orientación por detrás, ¿cierto? Siempre las emociones nos quieren decir algo y es importante también poder profundizar un poco en eso para poder comprender cómo orientar nuestro comportamiento a raíz de la emoción, ¿sí? Entonces, respecto a la ira, que la ira es una emoción que por lo general es intensa, ¿cierto? Que implica sentimientos de rabia, enfado, irritación, ¿cierto? Si no lo sé manejar puede implicar también un poco de agresividad, de hostilidad, que generalmente se activa ante situaciones que yo he percibido como injustas o como amenazantes o como frustrantes, ¿cierto? La manifestación de esta emoción puede ir desde una pequeña incomodidad, ¿cierto?, hasta una rabia que es muy profunda y su principal objetivo es motivarnos a nosotros a poder enfrentar o solucionar aquello que la está provocando, ¿sí?
Entonces, la frustración por su parte aparece principalmente cuando nosotros estamos enfrentando obstáculos que impiden o que de alguna manera ralentizan el logro de nuestros propios objetivos. Se manifiesta muchas veces en una forma como de irritabilidad, de desaliento, de cansancio emocional, ¿cierto? Y esta emoción es útil como indicador de que es necesario que nos replanteemos nuestras estrategias actuales para adquirir nuevas competencias o buscar alternativas diferentes para alcanzar nuestras metas, ¿sí? Esa es como la propuesta detrás de esta emoción de frustración. Ahora, el perdón es más bien un proceso emocional y psicológico que nos permite liberarnos de sentimientos más negativos, como por ejemplo el resentimiento, la ira, la necesidad de venganza, revancha, ¿cierto? Hacia alguien que nos ha perjudicado o nos ha ofendido de alguna manera. Perdonar no implica que nosotros olvidemos lo que ha pasado o que justifiquemos el comportamiento ofensivo, ni tampoco reconciliarnos con la persona que hizo el daño, sino que es principalmente soltar la carga emocional que esta situación me genera. ¿Sí? Soltar esa carga emocional que esta situación me está generando. Entonces, el perdón tiene que ver con poder sostener bien esta relación interpersonal, pero principalmente tiene que ver conmigo, con yo restablecer mis sensaciones, mis emociones. Y la gratitud es principalmente un sentimiento de reconocimiento, de apreciación hacia distintas situaciones, cosas o personas que aportan algo positivo en nuestras vidas. Implica centrar la atención en las cosas buenas, en valorar lo que se posee, ¿cierto? En reconocer también los beneficios recibidos, etcétera. Y la práctica constante de la gratitud va a favorecer un mayor bienestar emocional y va a mejorar significativamente las relaciones interpersonales, ¿sí? Nosotros podemos intencionar la gratitud, ¿sí? Intencionarla en el sentido de sentirla, experimentarla de manera intencionada. Nosotros por lo general la gratitud la tenemos en cosas que vienen principalmente como establecidas por la sociedad, ¿cierto? Momentos en que debemos ser educados y debemos agradecer. Cuando alguien nos facilita algo, cuando alguien nos ha dicho palabras bonitas, etcétera. Pero la gratitud es algo que nosotros debiésemos practicar incluso en nuestros momentos de introspección, cuando estamos nosotros reflexionando con nosotros mismos, ¿sí? Y nosotros podemos, por ejemplo, hacer una práctica diaria de a lo mejor al levantarme por la mañana, sentir una o tres cosas, ¿cierto? Que yo piense que estoy profundamente agradecido por ellas, ¿sí? Cosas que hayan ocurrido el día anterior, que vayan a ocurrir durante el día o cosas en general de nuestra vida por las cuales estemos agradecidos. ¿Y por qué hacer este ejercicio es importante? Porque de alguna manera vas entrenando a tu cerebro, ¿cierto? A que vaya focalizando la atención en aspectos que son más positivos de tu vida. Y además de eso, también experimentar la sensación de gratitud eleva la sensación de bienestar en las personas. Entonces nos sentimos con mejor energía, nos sentimos más alegres, nos sentimos de una manera distinta y beneficiosa. Y hay otras emociones que también nos ayudan muchísimo a la adaptación y la comunicación, sobre todo en el contexto laboral, ¿sí? En el caso de la aceptación, podemos decir que es una habilidad emocional de poder reconocer, de poder adaptarnos a las situaciones tal y como se presentan, incluso cuando estas situaciones no cumplen nuestras expectativas o no cumplen nuestros deseos, ¿sí? Esta actitud implica entonces enfrentar la realidad sin resistencia, sin negación, permitiendo responder de manera que sea mucho más constructiva, ¿cierto? Y no implica de ninguna manera que nosotros tengamos que ser conformistas, sino que implica que debemos tener mayor comprensión y una acción más efectiva frente a la experiencia. En el caso de la resiliencia, esta nos permite, ¿cierto?, poder afrontar, poder recuperarnos positivamente frente a distintas adversidades que van ocurriendo en el día a día. Desafíos, situaciones difíciles, nos permite movilizar recursos, ya sean tanto internos como externos, para poder mantener la estabilidad emocional y también para salir fortalecido de las dificultades, ¿sí? Esa es una característica importante de la resiliencia. Cuando yo me levanto y continúo, ¿cierto?
voy fortalecido porque he aprendido acerca de esta experiencia que he vivido. Voy con un aprendizaje nuevo, con una actitud que es nueva, ¿sí? Entonces, ser resiliente no significa evitar problemas o situaciones dolorosas, sino que significa más bien aprender a manejarlas de manera más eficaz. Y por su parte, la asertividad es una habilidad comunicacional, ¿sí? Para poder expresar claramente nuestros sentimientos, nuestras opiniones, nuestras necesidades de una manera que sea mucho más respetuosa, mucho más adecuada, donde nosotros respetamos nuestros propios derechos de expresarnos, pero también respetamos los derechos de las demás personas, ¿sí? Esta comunicación asertiva favorece relaciones laborales que son más efectivas y respetuosas y también ayuda muchísimo a poder evitar malos entendidos y conflictos que a veces son innecesarios que se dan solamente por la mala comunicación que hay entre las personas. Bien, hasta acá, bien con estas emociones que hemos nombrado. Bien, estas tres emociones, que son la aceptación, la resiliencia, la asertividad, son súper importantes para poder desarrollar habilidades de adaptación, ¿sí? Y poder mejorar la comunicación en entornos laborales, facilitando la convivencia entre todos, ¿sí? Aportando un buen clima laboral, aportando también al trabajo en equipo, aportando al crecimiento personal, al crecimiento organizacional. Entonces son emociones que yo recomiendo que ustedes puedan promover en ustedes mismos constantemente, ¿sí? La aceptación, la resiliencia y la asertividad. Bien, entonces, ya finalizando la clase de hoy, recordar, ¿cierto?, que las emociones sirven para proporcionar información sobre nuestro entorno, influir en nuestras decisiones y comportamientos, regular también nuestras interacciones sociales y ayudarnos a adaptarnos a diferentes situaciones. Y además también juegan un papel crucial en nuestra experiencia subjetiva del mundo y en nuestra salud mental y bienestar. Bien. Preguntas acerca de la clase de hoy, comentarios, experiencias, los escucho. ¿Alguien tiene? Ah, sí, yo creo que, o sea, esta clase, este curso, que lo estamos tomando en el caso de mi trabajo, yo y Don Luis, que somos ambos de la corte. Pero creo que es una instancia que debería ser como más generalizada, porque realmente vemos que anda mucha gente muy estresada. O sea, en el caso nuestro, a mí y a Luis, este curso nos sirve bastante, pero creo que hay gente que lo necesitaría igual o más. Respecto del tema en sí, por ejemplo, en algunos espacios laborales está como muy normalizado el sentirse muy estresado, incluso es casi ya como tragicómico, así como, oh, me pasó esto, oye, ¿y lloraste o no? Sí, fui al baño y después volví. Entonces, eso no es normal, yo no lo veo normal, pero está como en algunas instancias un poco normalizado el tema de que te pasen situaciones y más encima que el resultado de esas situaciones, o sea, el sentirse tan estresado que llegan a llorar, es como parte del trabajo. Eso para mí es como complicado de ver. A mí no me ha pasado eso, pero sí me ha pasado que me he sentido muy estresado, muy nervioso. Por eso te preguntaba recién, porque yo sí utilizo las técnicas, ¿no?, de respiración, de salir un poco de la oficina, relajarme un rato, pero claro, es una situación que yo veo que ocurre mucho a muchos funcionarios. Es difícil contar así quiénes de todos mis compañeros está como súper bien en la parte emocional. Eh, entonces, claro, solo quería comentar eso. Gracias, Rafael. Bueno, efectivamente hay distintas versiones de este curso. Yo el año pasado me parece que tomé como 3 versiones. Este año tengo esta versión, tengo otra versión más adelante. Entonces, yo creo que igual un aspecto positivo de eso es que las versiones son con grupos acotados de personas y eso permite que vayan compartiendo experiencias, resolviendo dudas, que la clase sea mucho más personalizada, yo creo. Pero sí, Ajá. efectivamente estoy de acuerdo contigo.
todos debiésemos conocer de esto, sobre todo sobre el proceso de regulación emocional. De hecho, me gustaría preguntarles si es que se van de esta clase sintiendo que tienen más control sobre sus emociones de lo que sabían. ¿Les pasa que ahora saben que tienen más control sobre sus emociones de lo que antes sabían que tenían? Como que uno sabe un poco Ajá, más de esto, como que yo no sé, yo tengo una duda si esto también es un tema ya de que uno va madurando con los años. A mí por lo menos me pasó un pequeño ejemplo de que hace como un mes fui a ver un partido de fútbol, Universidad de Chile, y a diferencia de otros años, cuando yo era más joven, yo pasaba por toda esta situación, frustrado, porque mi generación se acostumbró a muchas cosas en el deporte a perder. Entonces, hasta que llegó el Chino Río y ganamos y cosas así. Pero pasó de que me iba muy molesto antiguamente cuando pasaban este tipo de situación. Y me tocó ver a la Universidad de Chile perder. Pero yo no sé si esta palabra que se llama conformismo, que es muy utilizada en el deporte, está bien vinculada a esto, en el sentido de que yo al final me dio con, no lo mismo, pero era como que ya di vuelta a la página y como que fue. ajá. Entonces, lo que no me sucedía antes. Uno estaba frustrado, uno sabía que esto es deporte, pero bueno, increíblemente le causaba este tipo de emociones Hoy en día es distinto. clandestinas. Entonces, Sí, ahí no hay sé si es un tema de algo. maduración, no sé. No. Sí, eso lo puede explicar muy bien el tema de la maduración también. Lo que pasa es que, a ver, si bien nosotros tenemos establecido como sociedad, ¿cierto? Que la mayoría de edad es a los 18 años y que ahí nosotros podemos tomar decisiones conscientes, etcétera, etcétera. La verdad es que nuestro cerebro no termina de madurar hasta 27 años, entre los 27 y los 30 años. Entonces, nuestro cerebro hasta ahí todavía no está lo suficientemente maduro para tomar decisiones, para regular sus emociones, que se va aprendiendo con el tiempo, sí, y que vas desarrollando tus estrategias de regulación y todo, por supuesto que sí, pero también hay un aspecto madurativo que influye. Entonces, claramente también es parte de. Ujú. Ok. Bien, ¿más preguntas sobre la clase de hoy? Bien. Voy a mostrarles los grupos de trabajo, ¿sí? Para que puedan buscarse acá. Tenemos 3 grupos de trabajo para la evaluación, ¿sí? Busquen su nombre ahí y si no aparecen por algún motivo me avisan, ¿ya? También podrían a lo mejor tomarle algún pantallazo, alguna foto y poder revisarlo después tranquilamente y poder saber sobre todo quiénes son los colegas que van a estar trabajando con ustedes. Disculpa, Nicole, que te interrumpa. La Mónica recién me acaba de avisar que ya se subieron los grupos a la plataforma, Ya, muchas así gracias. que estaría lista. Lo de la información que tú mandaste, lo Ujú. relacionado al curso, ¿a quién se lo mandaste? ¿Recuerdas? Lo relacionado al curso. Sí, esa información que dijiste que necesitabas que se subiera. Ah, ya, dame un segundito. Creo que contenido. Me parece que, me parece que Mónica. ¿A Mónica? Ya, Me parece que sí, pero déjame confirmarte, por favor. porfa.
Te lo compartí a ti, María José. ¿A mí? Sí, el 30 de mayo. Ah, ya, lo voy a buscar. Sí, Déjame y ver. que, a ver, sí. Ya. Sí, y que ahí me solicitaste que si la asistencia la podía mandar en un Excel. Ah, pero ahí va los Con- grupos y la asistencia. O Sí, también, sí, no, sí, pues yo no, te, van los grupos y la asistencia. sí, no, no, sí, sí, eso ya está listo. Sí, porque tú hablaste de una información que había que subir a la plataforma. Ah, Aparte no, de eran los esa. grupos, son los grupos de trabajo, Ah, sí, ya, ya, no eso. es, ya, Sí, no, perfecto. los grupos de trabajo, que ellos tienen ahí un documento donde aparecen los grupos de trabajo, pero están los de una versión anterior del año pasado. Ya, Entonces ya. es importante que se pueda actualizar eso. Sí, ya está actualizado, sí, estaríamos listos. Bien, voy a pasar a asistencia entonces, para que nadie se me desconecte. Voy a dejar de compartir, ya todos pudieron sacar esta información, de todas maneras, ya lo han subido a la plataforma, pero ahí para que lo puedan tener. A ver. Bien, Janet Hernández, Presente. Claudia Vega, Presente. Gloria Zambrano, Presente. Ada Monsalve, Presente. Romina Sil, Presente. Luis Salazar, Presente. Rafael Villar, Ya estoy presente. Rosa Araya. Rosa Araya está presente, ¿cierto? Estaba con el Ah, micrófono activo. Carolina Elisa, no, Carolina Abrigo, perdón. Presente. Creo que también te había nombrado Carolina Elisa la vez anterior, perdón. Sí, no, no se preocupe, son tres nombres, pero da lo mismo. Entiendo. Alejandra Aros, Presente. Erna Chandía, Presente. Patricia Faúndes, Presente. Elizabeth González, Está con licencia ella. ya. Nancy Lara, Presente. ya. Cecilia Valencia, Presente. Bernardo Díaz, Presente. Lucía Cancino, Presente. Sandra Muñoz, Sandra Muñoz, Presente. Enrique Herrera, Enrique Herrera, Andrés Badilla, Presente. Jeremy Román. Presente. Bien, tengo ausente Enrique Herrera, Elizabeth González, solo ellos dos. ¿Sí? Ok. Bien, estamos listos entonces por la clase de hoy. Vayan revisando el contenido de la plataforma. Cualquier duda ahí pueden escribir también. Yo voy revisando la plataforma a ver si que hay consultas de ustedes y nos vemos el próximo jueves. Que estén Gracias. bien. Gracias, que Gracias, estén bien. Nicole, que Chao, estés bien. gracias. Chao, Chao, hasta hasta Chao, chao, luego. luego. compañeros. Gracias.